Amados hermanos, buenas noches, que el Señor nos siga bendiciendo. Es un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes. Estamos dando inicio a un estudio más, a estudio bíblico más. Y la semana pasada estuvimos dando inicio el tema que llevó por título el ABC de la vida cristiana. Estuvimos haciendo una primera entrega y esta tarde vamos a continuar justamente con el mismo tema, el ABC de la vida cristiana. La semana pasada que lo estaba yo compartiendo, yo les explicaba que esta nueva serie de estudios en realidad va a ser, es una especie, tiene la pretensión de ser un discipulado. Y este discipulado puede servirnos para nuestra propia vida, para la aplicación de nuestra propia vida, pero también puede servirnos para utilizarlo en la vida de otra persona. Así que puede llegar a cumplirse un doble propósito por el cual Dios nos ha traído a este tiempo de discipulado que le he puesto por nombre el ABC de la vida cristiana. ¿Por qué el ABC? Porque el ABC significa que vamos a ver las cuestiones básicas de la fe. O como dice la epístola a los Hebreos, allá en el capítulo 6, vamos a estar revisando los rudimentos de la doctrina de Cristo. No vamos a estar viendo cosas con mucho mayor complejidad o con otro tipo de temas, sino vamos a ver las cosas básicas. Vamos a hablar de la salvación. Hoy confío en el Señor que empezaremos a hablar de la salvación, de qué es la salvación, por qué es la salvación, todos esos asuntos que nos pueden, insisto, no solamente servir en nuestra propia vida espiritual, sino que nos pueden servir en el momento en que nosotros vayamos a discipular a otra persona. La semana pasada yo les decía cómo el Señor Jesucristo partió su misión, su visión de establecer una iglesia a partir de 12 personas, y que el método que el Señor Jesucristo utilizó fue el método de la multiplicación. Y inclusive alguien me preguntaba, bueno, si sumamos 4 más 4 son 8, ya no es de la multiplicación. Obviamente, si hablamos en el estricto sentido matemático, pues sí, 4 por 4 no son 8, pero lo decía en el sentido de que cuando uno de nosotros va por una persona más, el resultado va a ser que un discípulo va para hacer otro discípulo, y al final de ese tiempo van a ser 2 discípulos, y esos 2 discípulos van a ir por otros 2 discípulos, y lo que inicialmente era un discípulo se multiplicó en 2, y luego 2 en 4, y 4 en 8, y así sucesivamente. Y fue el método que utilizó nuestro Señor Jesucristo, el método de la multiplicación, y ha sido demostrado a lo largo de la historia que es un discipulado y una forma de multiplicarse bíblica, una forma muy eficaz, muy eficiente, porque si alguien tiene la curiosidad de ponerse a echar números, pues los primeros años a lo mejor no sean muy halagadores, muy alentadores, pero después de unos 4 o 5 años es cuando ese efecto multiplicador empieza a tomar una gran relevancia por la cantidad de los discípulos que pueden ser alcanzados. Ahora, esta semana, gracias al Señor, tuve la oportunidad ya de poder preparar algunas diapositivas. Yo espero que se alcancen a apreciar correctamente, porque estaba yo observando en el estudio anterior de los dones espirituales que no siempre se alcanza en todas las diapositivas a distinguir bien la letra. Y si no se distingue bien la letra, pues eso pues nos va, sobre todo a los hermanos que ahora están siguiendo los estudios por internet, entonces los va a limitar más, porque quizás no están apreciando del todo lo que cada una de estas diapositivas, que son sencillas, son simples,
Pero ese es el interés de hacer esto más didáctico y que todos podamos crecer, que todos podamos aprender, que todos podamos saber que es posible que nosotros llevemos adelante la tarea de hacer discípulos. Así que, hermanos, antes de hablar de salvación, lo primero que nos tiene que quedar a nosotros muy claro es que la gran asignación que a los santos, porque generalmente se dice a la iglesia, y hoy voy a tocar una vez más ese aspecto de una manera gráfica para que se comprenda aún de una manera mucho mejor de lo que probablemente lo han comprendido hasta este momento. Pero yo les decía, bueno, generalmente se dice, bueno, la gran comisión es evangelizar. ¿Y a quién fue dada esa comisión? ¿Quién fue la comisionada? No, pues la iglesia. Y bueno, la iglesia está compuesta de creyentes, obviamente, a los que Dios llama santos. Pero dentro de esos creyentes, el Señor Jesucristo ha dado dones a la iglesia y los ha puesto ahí con un propósito. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, lo vamos a recordar. Y es la de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, hay un grupo de oficiales que forman la estructura de toda iglesia bíblica y son los encargados de instruir a los santos, a la congregación, a los que no forman parte de la iglesia. Pero lo primero que tenemos que tener absolutamente claro es que la gran comisión no es evangelizar. Y yo les decía un poco a manera de broma la semana anterior, que antes de que se aterrorizaran o antes que se desconectaran los hermanos que están siguiendo la transmisión, yo les decía que la gran comisión que tienen los santos es la de hacer discípulos, porque de una manera muy sencilla uno debe comprender que parte del discipulado o parte de lo que requiere hacer un discípulo precisamente lleva la tarea de evangelizar. Pero muchas iglesias y muchos hermanos invierten mucho tiempo, mucho esfuerzo y, ¿por qué no decirlo?, también mucho dinero, pero que no están logrando, a pesar de su tarea evangelística, no están logrando cumplir la gran comisión. No lo están logrando. Porque si no se tiene el entendimiento claro de que la gran comisión consiste en hacer discípulos, pues entonces nunca se va a poder complementar la tarea. ¿Y qué es lo que sucede cuando no complementamos la tarea? Que cuando uno ve hacia atrás todo lo que la iglesia ha evangelizado y que uno ha sido testigo de muchas falsas profesiones de fe, porque nos basamos ahí en Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca, y les explicamos eso a las personas, y las personas confiesan con su boca, y nosotros creo que tenemos una extensión de la campana del cielo y la empezamos porque decimos hay gozo en el cielo. Pero pasa el tiempo y algo sucede en la vida de esas personas y resulta que nunca comprendieron lo que hicieron. Quizás lo hicieron sinceramente, pero lo hicieron en base a una emoción y no en base a una convicción. Y eso es justamente lo que no deberíamos hacer las iglesias. Hasta el día de hoy hay ciertas denominaciones que siguen usando el método, por ejemplo, de las campañas evangelísticas. Y yo digo, y seguramente habrá quien no esté de acuerdo conmigo, y es entendible, pero digo, a ver, hacen una campaña evangelística, la hacen de 3 días regularmente. ¿Cuántos recursos materiales invierten en esa campaña evangelística? Y de toda esa campaña evangelística, ¿cuántas de las personas que dijeron haber entregado su vida al Señor están establecidas en una iglesia? No, pues no saben, porque ni siquiera hay un control para saber
Si la persona que la primera noche, ¿cuántas personas la primera noche dijeron entregar su vida al Señor? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde viven? ¿Se les ha dado seguimiento? Y la segunda noche, no, pues nadie tomó datos la primera noche. No, sí, el hermano fulano tomó datos y le dieron seguimiento. No, no le dieron seguimiento. Entonces se quedó el trabajo así. Y es lo característico de las campañas evangelísticas. Yo era un niño cuando vino el hermano Luis Palao aquí al auditorio Benito Juárez. A lo mejor muchos de ustedes vivieron eso. Y cientos de personas aquella noche dijeron, aquellas noches, porque ni recuerdo los detalles. Pero hay experiencias de hermanos de aquel tiempo que relatan exactamente lo que acabo de decir de las campañas evangelísticas de las iglesias locales. Entonces, a veces mal invertimos nuestro tiempo, nuestra energía y hasta los recursos materiales que el Señor nos da por perder de vista, por no saber quizás, por desconocer que los santos, la congregación, su tarea es hacer discípulos. Por eso la semana pasada yo terminé diciendo que uno no debe pensar en las masas. Y me refería a que de manera individual, cada hermano que conforma nuestra iglesia debería pensar solo en un hermano, solo en una persona, perdón. En una persona. ¿Para qué en una persona? Para que a esa persona se le invierta tiempo de manera personal. ¿Para qué? En primer lugar, para evangelizarla. Si ustedes recuerdan, les decía que la primera etapa para ser un discípulo es evangelizarla. Pero una vez que esa persona, por la obra del Espíritu Santo, viene a los pies del Señor, confiesa sus pecados, etcétera, etcétera, entonces es cuando empieza la parte final para cerrar ese ciclo. Porque entonces uno le tiene que enseñar qué es lo que ha ocurrido en su vida. Y es más, hay algo que deberíamos hacer siempre. Una vez que una persona ha dicho entregar su vida al Señor, uno debería tener la precaución, no por uno, sino por la persona misma, de hacerle algunas preguntas para estar cierto si la persona lo que hizo, lo hizo conscientemente. O sea, ¿supo lo que hizo o no lo supo? Y rara vez yo he visto que alguien haga eso. Simplemente, insisto, a quien no le va a dar gusto que una persona se arrepienta. No vamos a hacer como Jonás, ¿verdad? No nos vamos a enojar como lo que predicaba yo el domingo. No nos vamos a enojar, no. Pero tampoco vamos a irnos al otro extremo. No. Con ecuanimidad. Y es lo que muchas veces nos falta en muchos asuntos de la vida. ¿Cómo reaccionamos? Entonces vamos a ser cuidadosos de hacer la obra de manera correcta. Ahora, todos sabemos ya lo que dice Mateo 28, del versículo número 18, porque casi siempre excluimos el versículo número 18, pero Mateo capítulo 28, verso 18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Primero dice que todo poder le pertenece a Él. Pero inmediatamente el Señor, en base a ese poder que le ha sido entregado por parte de su Padre, Él dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Obviamente, una vez que han creído, hay que bautizarlos. ¿Cómo hay que bautizarlos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente estudiaremos más acerca del bautismo en semanas más adelante. Y dice el verso 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y viene una promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Entonces, ojalá, hermanos, que sea yo lo suficientemente explícito para que se comprenda que la gran comisión es hacer discípulos, es hacer discípulos. Ahora, hablábamos la semana pasada de algo muy importante. Ya me estuve adelantando en estos minutos previos antes de llegar a esta diapositiva. Pero uno siempre tiene que preguntarse de quién es la obra del ministerio, de quién es el trabajo de hacer discípulos. Y para esto, hermanos, nosotros tenemos una cita que a estas alturas, sobre todo los hermanos que han venido siguiendo estas transmisiones, se han podido dar cuenta. Lo utilizamos para los dones ministeriales que muchos llaman, que se refiere a los dones que el Señor Jesucristo da, que los da a la iglesia. Estuvimos viniendo varios miércoles a Efesios capítulo 4, verso 11, pero que hoy vamos a leer hasta el verso 16, porque como siempre cada texto tiene su propio contexto y así debemos siempre leer la Biblia, observar la Biblia, estudiar la Biblia. Y en el primer verso nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esa es la estructura, esa es la parte oficial de la iglesia. ¿Para qué el Señor Jesucristo dio esa estructura? Pues los siguientes versos nos dicen para qué. Dice el verso 12, a fin de perfeccionar, ¿a quiénes, hermanos? A los santos. Y muchas veces preguntamos, ¿y quiénes son los santos? Bueno, en este sentido, los santos son todos ustedes. Todos ustedes son los santos. En este caso, soy la parte oficial. Aunque aquí también hay hermanos que dirigen cultos, son parte de la oficialía de esta iglesia. Pero dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y viene la pregunta del millón. ¿De quién es la obra del ministerio? ¿Qué es la obra del ministerio? Bueno, si venimos hablando de la gran comisión y venimos diciendo, según Mateo 28, 19, que la gran comisión no es evangelizar, sino que la gran comisión es hacer discípulos, entonces contestamos de inmediato esa pregunta. ¿Qué es la obra del ministerio? Es la gran comisión. ¿Qué es la obra del ministerio? Es hacer discípulos. Si nos preguntamos, ¿de quién es la tarea? ¿Acaso será del pastor? ¿Acaso será? No. Dice aquí, verso 12, que esa estructura que el Señor ha puesto en la iglesia es para que los santos sean perfeccionados, para que crezcan, para que maduren y de esta manera puedan hacer discípulos. Porque uno no puede mandar a hacer algo a alguien algo mientras no se le enseña a hacer las cosas. No se le enseña. Nosotros por muchos años evangelizamos y evangelizamos. Pero nos hizo falta cerrar el ciclo, cumplir en su cabalidad con la gran comisión, con la obra del ministerio. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora vean lo que dice el verso 13, hasta que todos, ¿quiénes son todos? Pues los santos y la estructura de la iglesia, los oficiales de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, todos tenemos que hablar lo mismo. Dios quiere que en una iglesia local todos tengamos la misma unidad de la fe y una unidad en cuanto al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Esto qué significa? Que si alguien viene a preguntar a la iglesia, por ejemplo, del arrebatamiento, que si va con Juan
La respuesta que le da Juan se la da Pablo, y la respuesta que le da Juan y Pablo se la da Mario, y se la da Alberto, y se la da María, y se la da Juanita, y se la da... ¿Sí me explico? ¿Por qué? ¿Qué es lo que permite que todos en una iglesia, cuando se hace una pregunta acerca de algo, de un asunto doctrinal, todas las respuestas converjan en una misma? Se llama unidad de la fe. La unidad de la fe. Porque es trágico y hasta cierto punto peligroso que en una iglesia no haya unidad de la fe. Y bueno, es largo de explicar, pero simplemente hoy quiero mostrar y recordar estos versículos preciosos de lo que Dios quiere para la vida de una iglesia, para la vida de toda verdadera iglesia. Y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el estándar que ha sido puesto. ¿Para qué? Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora, una vez leído esto, hermanos, también cuando estuvimos estudiando el tema de los dones espirituales, yo les traje esta imagen. Y esa imagen es representativa de la iglesia. Ahora, para poder ejemplificar, para poder graficar de alguna manera lo que enseña Efesios 4, 11 y 12, es que he traído esto, porque este óvalo representa a la iglesia, o intenta representar la iglesia. Y la iglesia, por tareas, por asignaciones, por comisiones, el Señor divide sus tareas. Y la tarea se divide en lo que podemos llamar oficiales. Si tomamos la lista de Efesios 4:11, estaríamos hablando de pastores y maestros. Pastores y maestros. Ahora, ¿quién está del otro lado? Los santos, los hermanos que conforman la iglesia. Aparte del pastor, del maestro, del diácono, el tesorero, el hermano que dirige los cultos. Del otro lado, por eso llamo oficiales, del otro lado están los santos. Ahora, cada uno de esos grupos tiene su propia comisión de parte de Dios. Digo, porque si lo de Mateo 28, 18 al 20 lo llamamos la gran comisión, bueno, también los oficiales tienen una gran comisión. ¿Y saben cuál es la gran comisión? Perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. ¿Cómo se va a perfeccionar a los santos? Hay que enseñarles la Escritura. Enseñándoles la Escritura. Enseñándoles cómo crecen nuestros hijos, hermanos. Dándoles bien de comer, dándoles de comer sano. Algo que les nutra, no nada más que les llene, que les nutra. Pues es lo mismo en el sentido espiritual. ¿A quién Dios ha asignado para que nutra a sus santos? ¿Quién va a hacer la tarea de perfeccionar a los santos? Los oficiales. Ellos van a hacer esa tarea. Ahora, entonces, si ellos van a perfeccionar a los santos, ¿qué van a hacer los santos? Pues van a hacer la obra del ministerio. O sea, van a ser discípulos. Y yo les decía la semana pasada, y ustedes saben, los que me conocen un poco, saben que no estaba yo intentando, ni estoy intentando hoy, evadir ninguna responsabilidad. Simple y sencillamente mostrar el patrón bíblico. Y les ponía como ejemplo, recuerdo, Hechos capítulo 8. Y yo les leía a partir del versículo 1
lo que Hechos capítulo 8 dice. Y a partir del verso 1 dice que y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Acuérdense que acababan de matar a Esteban, el primer testigo registrada su muerte en la Escritura. ¿Por qué mataron a Esteban? Fue parte de esta gran persecución. Dice el verso 1 que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Aclara eso la Escritura. La que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los oficiales. Exacto. El versículo dice salvo los apóstoles. Yo me estoy dando la libertad en este momento y simplemente para que quede firme esta enseñanza, por eso me atrevo a cambiar la palabra apóstol por oficiales. ¿Quiénes eran los oficiales en aquel tiempo? Los apóstoles. Y 2 capítulos atrás había otro tipo de oficiales en la iglesia. Lo que vino a ser la primera figura de lo que hoy conocemos como un diácono. Acuérdense que los apóstoles estaban descuidando la oración por servir a las mesas. Y dice, oye, no, espérame, zapatero a tu zapato. Por eso es tan importante el estudio previo que tuvimos los días miércoles, que habla de los dones espirituales, para que sepamos cuáles son, para que sepamos tener una idea en qué consiste, y también les compartí cómo poder descubrir su propio don. Porque mientras no nos activemos dentro de la iglesia va a seguir coja. Si la iglesia es de 100 y 99 están activos y un hermano no está activo, la iglesia está coja. Porque nadie va a hacer la tarea que ese hermano que falta, nadie la va a hacer. Y eso a veces cuesta trabajo, no entenderlo. Porque yo siempre digo que gracias al Señor, a lo mejor nuestra mente no es muy brillante, y comenzando por la mía, pero tenemos la capacidad de comprender. O sea, sí comprendemos, sí entendemos. A veces se atraviesan otros factores, a lo mejor un mal testimonio, temor para servir al Señor. Pero sigue diciendo el capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero el verso 4, hermanos, es una cosa impresionante. Porque el verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué creen que estaban haciendo? Discípulos. Estaban haciendo discípulos. Eso es lo que estaban haciendo. Increíble. Ahora, aunque ya lo expliqué, lo traigo aquí plasmado, por si todavía quedan dudas, vale la pena reafirmar esto. ¿Qué es la obra del ministerio? Y sin necesidad que uno force nada, uno puede encontrar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo número 16 al 20, que la obra del ministerio, según Pablo, en este capítulo 5 de la segunda carta que envía a la iglesia en Corinto, es el ministerio de la reconciliación. Y vamos a leerlo. De manera que nosotros de aquí en adelante, dice el verso 16, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
De modo que si alguno está en Cristo, ¿quién no ha oído este pasaje? ¿Quién no lo ha recitado de memoria alguna vez? Pues está enclavado en el contexto de la reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y aquí viene lo interesante para los propósitos de este estudio. Verso 18. Dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos qué? ¿Quién nos reconcilió? Ahora, qué interesante esto, hermanos. Y debe traer carga a nuestros corazones. Porque nosotros hoy estamos aquí en la casa del Señor y hay hermanos siguiendo el estudio por Facebook. Porque la mayoría de los que siguen las transmisiones por Facebook son creyentes, gracias al Señor. Pero ¿por qué somos creyentes? ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque fuimos reconciliados con Dios. Pero si seguimos la línea hacia atrás, ¿saben a dónde llego? De manera inmediata, hubo alguien que se dio a la tarea de hacer de nosotros discípulos. ¿Se entiende? ¿O usted se considera un creyente nada más? Porque creyentes hay muchos en este mundo. Discípulos. Y no hay ningún problema en decir, soy discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque un discípulo siempre está a los pies de su maestro, aprendiendo. Y lo que estamos haciendo en este momento, nuestro papel no es de maestros, es de discípulos. Porque juntos estamos aprendiendo. Porque juntos estamos descubriendo estas joyas que aquí han estado siempre en la Escritura. Exacto. Saulo aprendió a los pies de Gamaliel. ¿Quién era el maestro ahí? Gamaliel. Así como Josué aprendió a los pies de Moisés. ¿Quién fue el maestro ahí? Es lo mismo. Ahora, nosotros hoy somos hijos de Dios gracias a la reconciliación que proviene de Dios a través de Jesucristo, por su gracia y la fe en Él. Ahora dice el final del verso 18, y nos dio. Si leemos el verso 18 junto, vamos a encontrarle conexión con Mateo 28, 19. Porque dice, y todo esto proviene de Dios. ¿De qué habla? ¿De qué habla? De la nueva criatura. Es el versículo que le antecede. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora dice el verso 18, ¿cómo es posible esto? Pues proviene de Dios. ¿Cómo? Pues es que Él nos reconcilió consigo mismo. ¿De veras? ¿Y qué hice? Nada, lo hizo Cristo. Por eso dice el verso 18, por Cristo. Pero además dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dicho en otras palabras, hermano, tú ya fuiste reconciliado. Pero ahí no acabó el asunto. Ya fuiste reconciliado, gloria al Señor, gracias al Señor. Ahora, así como tú fuiste reconciliado, tú tienes que estar dispuesto a ser un instrumento de reconciliación en las manos de Dios. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién la encargó? Cristo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, 19? Por tanto, id y haced discípulos. Ahí está.
Verso 20, así que somos embajadores. No eres cualquier mensajero, eres un embajador. Y hemos oído la figura política de los países. El embajador fulano de tal en México, o el embajador mexicano en tal país. ¿Y qué es un embajador? Interesante. Bueno, en el mismo terreno, con la misma importancia, somos colocados como embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Espero que se comprenda. Lo estamos tocando nuevamente. Ahora rápidamente, el tiempo se va casi sin sentir la importancia de ser salvo. Y aquí nos metemos a terrenos, insisto, que nos pueden ayudar, que le puede ayudar a usted, que me puede ayudar a mí. Porque a pesar de que soy parte del cuerpo de oficiales de la iglesia, no significa que de repente yo no tenga la oportunidad de compartirle del evangelio a una persona. Es decir, no, fíjate que yo soy oficial de la iglesia, búscate un santo de la iglesia. No, sí, claro que no voy a desaprovechar la oportunidad. Entonces a todos nos va a servir. Pero entendamos esto. ¿Por qué la importancia de ser salvo? Porque muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué? Porque necesito la salvación. Y nos empiezan a cuestionar. Entonces empecemos a estructurar en nuestras mentes ciertas argumentaciones. Y no es simplemente argumentos por defender un punto, sino para que bíblicamente sepamos el por qué. No veremos todas las razones, obviamente, pero una parte fundamental que no podemos olvidar es que todo ser humano tiene un problema relacional con Dios. El problema es relacional. O sea, es un problema de relación. A veces surgen fricciones en las relaciones. Surgen fricciones en las relaciones entre amigos, entre hermanos, en la sangre, entre esposos, entre vecinos, hasta entre creyentes. Luego hay malos entendidos. Bueno, menciono esto como un ejemplo. Justamente eso es lo que al hombre lo tiene separado de Dios. Un problema relacional. ¿Y en qué consiste? Fíjense, hermanos, pregunto, ¿en qué consiste? Les acabo de decir dos cosas que están relacionadas con la Gran Comisión. Piense, ¿qué es la Gran Comisión? Dígame una cosa, ¿qué es la Gran Comisión? ¿En qué consiste la Gran Comisión? En hacer discípulos. Muy bien. Ahora, fuimos a 2 Corintios. ¿Y cómo califica ese ministerio? ¿Ministerio de qué? Ahí está. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? ¿Es un problema qué? Relacional. ¿Y en qué consiste entonces el ministerio de hacer discípulos? En que, exacto, ¿se comprende esto? Por eso, como dice el canto, el creyente fiel y verdadero es un embajador, donde lo que va a intentar al transmitir ese mensaje, al ser el representante de Dios, su intención es, su deseo es, su visión debe ser
que ese hombre se reconcilie con Dios. ¿Queda claro esto, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo las cosas van? Porque el problema es relacional. Ahora, ¿podemos ver las causas? Claro que sí, y las vamos a ver, de hecho, no este miércoles porque nos está acabando el tiempo. ¿Cuántas veces no hemos dicho? ¿Cuántas veces era yo un joven? Y si me apuro más, era un niño quizás. Pero si no, por lo menos era un joven cuando escuché por primera vez el canto, no confundas religión con salvación. Y el canto dice que religión la lleva mucha gente. Entonces, si nosotros somos los primeros en comprender que el problema del hombre no es un problema de religión, sino es un problema de relación, entonces las cosas cambian. En algunas oportunidades, en todos estos años, yo les he explicado lo que significa la palabra religión. Les he compartido de que si hablamos de religiones, solamente existen 2 religiones en este mundo. Que todas las demás son denominaciones, pero religiones 2. Pero si hablamos en esos términos, no debemos confundir religión con relación. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, esto que les voy a compartir a continuación es sencillo. Insisto, hace falta más. Claro está que sí. Pero ¿cómo ser salvo? ¿De qué voy a ser salvo? Ampliaré esta parte de la enseñanza el próximo miércoles, porque digamos que esta es la primera parada en este tema del discipulado. Ya comprendimos en qué consiste la gran comisión, en hacer discípulos. Ahora, lo primero que voy a hacer es compartirle a una persona acerca de la salvación en vías de que esa persona se reconcilie con Dios. Ahora, ¿cómo ser salvo? Esto me recordó, hermano Julián, lo que hace muchos años, lo que hicimos. No viene con animación porque ni siquiera lo tenía planeado así, pero ahí encontramos de una manera gráfica cómo hay una separación, hay un abismo entre el hombre y Dios. El hombre siempre va a intentar, siempre va a ser su deseo ir con Dios, salvo las honrosas excepciones que nos podemos topar ahí en la vida, de aquellas personas que dicen que Dios no existe, de aquellas personas que dicen que Dios no creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios. Generalmente los llamamos ateos, pero la mayoría de personas, el 90 y tanto % de las personas, creen en un Dios, creen en Dios. ¿Por qué el hombre tiene un problema relacional con Dios? ¿De dónde surge ese problema relacional con Dios? Ahí está en la gráfica. Esa consecuencia de algo que se llama pecado. Y estaremos viendo en qué consiste el pecado la próxima semana. Porque quiero que vayamos conceptualizando lo mejor que sea posible, insisto, desgranando estos estudios. Ahora, ¿de qué manera? Si alguien nos pregunta, hermanos, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Qué diríamos? Si alguien se nos acerca y nos dice, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué dirían? ¿Qué dice esta lámina? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cuál es la respuesta? Punto. Sí. Ya luego hablamos del proceso. Pero ¿cómo puedo ser salvo? No hay más. No hay más.
No puedo ser salvo de otra manera, sino solo a través de Jesucristo. Por eso insisto, solamente quiero, esto no es nuevo, usted lo ha oído una y otra vez, aquí está de manera gráfica, pero lo único que pretendo es que nuestra mente se reactive en cuanto a este tema, que aprenda lo que no conoce y que recuerde lo que ya conoció, pero que ahí está, aletargado quizás. Yo traje aquí, yo puse 2 citas aquí, que son como la llave, abren cualquier cerrojo. Ahora sí, ¿cómo puedo ser salvo? Por Cristo. ¿Por qué por Cristo? Porque Él es el camino y la verdad y la vida. Y la parte final, hermanos, es una cosa preciosa. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Dónde queda la religión? ¿Dónde quedan las obras? Es por Jesucristo. Este versículo apoya esto, esa gráfica. Esto te separa, el pecado. Pero Cristo vino a desbaratar las obras del pecado. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Y la última cita, y con esta concluimos esta noche. Claro, Dios las cosas más profundas las ha enseñado de una manera fácil. Y 1 Timoteo 2:5, más fácil, imposible. El hombre no tiene que andar batallando, que Dios. Son un montón de dioses. ¿Qué Dios? No, nada más hay uno. ¿Qué Dios predicamos, hermanos? Fíjense que les estoy haciendo preguntas, no para incomodarlos. Yo insisto, para reactivar la mente. Porque 1 Timoteo dice que hay un solo Dios. ¿Quién es ese solo Dios? Pues el creador de los cielos y la tierra, no hay otro. El único y verdadero Dios. Y viene una pregunta más fácil. También dice ese versículo que hay un solo ¿qué? ¿Quién es ese mediador? Es Señor Jesucristo, no hay más. En la gráfica vemos su función de mediador. ¿Quién es el puente? Cristo. Es el único medio. No hay otro. No hay otro. Entonces, estaremos, insisto, próximas semanas, si el Señor le permite, estaremos viendo algunos otros, repasando estos, pero viendo algunos conceptos más de lo que tiene que ver con la salvación. Hechos 4:12, y en ningún otro, no hay otro, a ver, se me olvidó, pero es Hechos 4:12, ¿verdad? No recuerdo, pero ahorita lo vamos a ver. Hechos 4:12. A ver, hermana. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ser salvos. Insisto, de aquí 8 días quiero que veamos salvos de qué. ¿Qué implica la palabra salvación? Cosas, insisto, del ABC, no estamos metiéndonos en cosas profundas, pero son cosas, hermanos, elementales que tenemos que tener presente en nuestras mentes. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a despedir la transmisión. Gracias, hermanos, por acompañarnos
en este tiempo de estudio bíblico. Esperamos que pronto nos puedan acompañar de manera presencial aquí en la casa del Señor. Mientras tanto, que el Señor les siga bendiciendo. Están en nuestras oraciones.